Ingeniera. Buenas noches. Buenas noches, ingeniera. Buenas noches, jóvenes. Mis disculpas que no les había contestado antes. Sé que dos de sus compañeros ya habían saludado, pero es que en lo que estaba conectada también estaba eh, elaborando unos correos y entonces por esa razón no les había podido contestar. Bueno, jóvenes, muy buenas noches. Yo espero que todos se encuentren bien. Vamos a iniciar. Voy a compartirles ya pantalla. Me confirman por favor si están viendo ya pantalla y si me escuchan. Bueno, si me escuchan bien porque me contestaron, entonces he de suponer que sí se escucha bien. Sí, ingeniero. Muy bien, Sí, gracias. se mira. Excelente. Bueno, jóvenes, vamos a ver. Para el día de hoy hay una asignación que básicamente era ver el tema de el desarrollo de 3 actividades, ¿verdad? Estas actividades como tal no tenían un valor sumatorio, sino que tenían una puntuación extra que era de 0.5, ¿verdad? No es que era, es que es de 0.5, mejor dicho. Y teníamos actividad número 1, donde nos estaban pidiendo lo que era un pseudocódigo y un diagrama de flujo, donde pedíamos que el usuario, ¿verdad?, que se pudiera calcular lo que era la suma y el producto de los números. Entonces, en este caso, pues había que ingresar o registrar o leer los dos números, ¿verdad? Esa era la primera actividad. En la segunda actividad se nos pedía que queríamos conocer el área de un rectángulo y para esto íbamos a realizar un algoritmo y para tal fin lo íbamos a representar mediante un pseudocódigo y un diagrama de flujo para realizar este proceso. En este caso hablábamos de que era muy importante saber cuál es la fórmula para el cálculo del área y en este caso teníamos que área es igual a base por altura, ¿verdad? Entonces en este caso teníamos que tener estas dos variables como tal. Y en actividad 3 se nos decía que una modista para realizar sus prendas de vestir encarga las telas al extranjero para cada pedido, tiene que proporcionar las medidas de la tela en pulgada, pero ellas generalmente las tienen en metro. Nos pedían que realizáramos un algoritmo para ayudar a resolver el problema, determinando cuántas pulgadas debe de pedir con base en los metros que requiere. Bueno, entonces esto eran las 3 actividades que teníamos, muchachos. Para la actividad número 1, y esto íbamos a representar mediante un pseudocódigo y un diagrama de flujo y vamos a considerar la siguiente conversión, que una pulgada es igual a 0.0254 metros, ¿ok? Entonces, básicamente eso era lo que íbamos a hacer. Para la primera actividad, jóvenes, donde en la primera actividad pues nos pedían básicamente que realizáramos la suma y la multiplicación, ¿verdad? Entonces teníamos que realizar lo que era un pseudocódigo y teníamos que realizar un diagrama de flujo. Es muy importante mencionarles, muchachos, que cada cabeza es un mundo, ¿verdad? Y de repente el proceso que cada uno de ustedes hizo de repente es diferente al que yo les estoy mostrando. Posiblemente, pues en algún caso es igual, pero si en algún caso llega a ser diferente, realmente podría ser diferente en el aumento de los pasos como tal, o muchas veces en minimizar los pasos, pero al final sí es importante que cuando nosotros desarrollemos el pseudocódigo estemos seguros y estemos claros que vamos a necesitar, primero que todo, un inicio y un fin. Eso es claro, ¿verdad? Y además de eso, que vamos a necesitar dos variables, dos números en este caso, que sería etiquetado en este caso, yo los etiqueté como A y B, y de esos números pues vamos a extraer prácticamente lo que es la suma y el producto como tal, que es la multiplicación.
Entonces tenemos jóvenes que en este caso pudimos haber declarado ya variables, ¿verdad? En este caso pudimos haber puesto de que íbamos a utilizar 4 variables, ¿verdad? Porque una variable para el primer número, otra para el segundo número, otra para el total de sumas, otra para el total de multiplicaciones. Pudimos haberlo hecho de esa manera, pero un algoritmo sencillo, sin mucho, es este, y obviamente una vez que lleguemos a estos números hacemos el cálculo primero de la suma, donde la operación aritmética que vamos a hacer es sumar. Vamos a sumar el número que ingresamos en sí, el número A, y vamos a sumar y a B, ¿sí? En este caso. Y para la multiplicación igual, y el resultado de la suma de estos dos números va a ser igual a este. De igual manera tenemos, en este caso, aquí hay un error porque aquí es una multiplicación. Y miren qué interesante, ya cuando veamos la parte de compiladores nos vamos a dar cuenta que este error es garrafal, muchachos, ¿verdad? Porque el compilador realmente no está determinando qué operación es la que nosotros queremos, no es que va a pensar como nosotros, eso ya lo vamos a ver más adelante. Entonces este error es un error bien importante. Entonces, ¿y por qué es importante? Precisamente por eso, ¿verdad? Porque un signo hace la diferencia. No es lo mismo una suma que una multiplicación, ¿verdad? Entonces, para el producto igual, multiplicamos nuestros dos números, A por B, y eso nos da como resultado P. Y luego, pues lo escribimos, ¿verdad? Tanto, es decir, mostramos el resultado tanto de la suma como de la multiplicación como tal. Este proceso como tal, permítanme, muchachos, que me dicen que no pueden ingresar. Permítanme, chicos. Ok, entonces, jóvenes, cuando hablamos de nuestro diagrama de flujo, recuerden que un algoritmo nosotros lo podemos representar como un pseudocódigo, como un diagrama de flujo o como una fórmula matemática. En este caso, pues estamos haciendo los dos ejercicios como tal. Y nuestro diagrama de flujo es exactamente lo mismo, ¿verdad? Lo único que lo representamos con símbolos. Recordemos que siempre tenemos que representar nuestro símbolo de inicio y nuestro símbolo de fin, ¿verdad? Eso es muy importante. Otro de los factores es, en este caso, pues vamos a leer nuestra variable A, vamos a leer nuestra variable B, que en este caso pues van a ser numéricos como tal, y vamos a hacer el cálculo, este es para hacer el cálculo, donde vamos a hacer el cálculo propiamente de nuestra suma, que en este caso sería A más B, y acá también está el mismo error, miren, que sería A por B. ¿Ok? Entonces igual, y de igual manera vamos a luego a mostrar el resultado, que en este caso lo que estamos obteniendo es la suma y el producto de esos dos números, ¿verdad? Entonces, y finalizamos nuestro diagrama de flujo. Esta era la respuesta idónea, muchachos, para el ejercicio, para la actividad número 1. Sin embargo, como les digo, si ustedes no lo tienen igual, pues igual vamos a analizar la actividad que ustedes mandaron, y si hay algo que hay que corregir, pues lo vamos a hacer. Y si todo está bien, aunque sea un paso un poquito más, o hayan hecho un paso diferente o dos pasos diferentes, pues vamos a analizar cuál es la lógica, ¿ok? Entonces, para que no se preocupen. En la segunda actividad, igual tenemos el cálculo propiamente del área, ¿sí? En este caso, para calcular el área, pues el área se calcula a base por altura. Y realmente ese era, podríamos decir, el secreto de nuestro pseudocódigo como tal, ¿verdad? Es decir, saber
qué variables son las que nosotros necesitamos para hacer el cálculo como tal. Entonces, en este caso, igual, tenemos un inicio, un fin, pudimos haber declarado también ya variables, ¿verdad? Pero el proceso como tal, pues va a leer lo que es la variable A y la variable B, y luego va a realizar el cálculo se realiza y con la multiplicación de base por altura, ¿sí? El resultado de esta fórmula de matemáticas, pues va a ser igual a el área como tal. Y luego nos va a escribir lo que es propiamente el resultado como tal, ¿sí? O nos va a mostrar el resultado como tal, ¿sí? Y finalizamos nuestro pseudocódigo. Entonces, en este caso, jóvenes, de igual manera, si ustedes se fijan, en nuestro diagrama de flujo es bastante similar. Tenemos inicio, tenemos también, es decir, el inicio propiamente de nuestro proceso. Después tenemos el proceso de que se va a leer y altura y a base propiamente de rectángulo, es decir, necesitamos que nos ingresen esa información. Luego tenemos y aplicación propiamente de la fórmula para obtener propiamente el área, en este caso haciendo ya fórmula o realizando ya fórmula de base por altura. Y luego en el siguiente tenemos la escritura o la impresión propiamente de los resultados del área obtenida y finalmente pues la finalización propiamente de nuestro proceso como tal, ¿sí? Entonces, esta era para la actividad número 2. En el caso de la actividad 3, tenemos igual, pero en este caso vamos a tener unas representaciones o unas variables que tenemos que considerar. En este caso, para mí va a ser CM, que es la cantidad de metros que se requieren, ¿verdad? Y PG va a ser las pulgadas que debo pedir, ¿verdad? Entonces, en este caso, muchachos, ya nos habían dicho en el ejercicio, si nos vamos al ejercicio 3, pues ya nos aclaraban y nos habían dicho que una pulgada equivale a 0.0254 metros. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues básicamente la conversión. Para esto, igual, vamos a leer lo que es la cantidad de metros que se requieren, cm, y vamos a calcular las pulgadas que debemos pedir. Y para hacer esto tenemos que hacer la conversión, es decir, la cantidad de metros que nos están ingresando, lo vamos a dividir entre 0.0245 metros y vamos a escribir el resultado, en este caso PG, y luego finalizamos nuestro proceso. Y para esto igual, iniciamos con nuestro diagrama de flujo, tenemos el inicio, tenemos luego el ingreso propiamente de lo que es propiamente la cantidad de metros que se requieren. Y luego tenemos lo que es el cálculo de la cantidad de pulgadas a la que equivalen los metros requeridos, ¿verdad? Y después tenemos lo que es la impresión propiamente o lo que se escribe propiamente de la cantidad de pulgadas que vamos a pedir y la finalización propiamente del proceso. Entonces, básicamente... Una pregunta para usted, ahí tiene centímetros y no es metros. ¿A dónde tengo? No, no es centímetros. Yo ya explicaba que cm significa cantidad de metros que requieren. O sea, yo ya puse sí, cantidad de metros. ¿Sí? Ok, entonces permítanme, jóvenes, que no sé por qué algunos estudiantes no pueden ingresar. ¿Saben ustedes qué ha pasado con algunos estudiantes que no pueden ingresar? ¿Han identificado ustedes en otras clases qué puede ser, jóvenes? Bueno, tal vez pueda que sea que ellos se matricularon hasta hace poco y por eso no aparecen. Eso pasó en taller. Sí, bueno, en el ser. caso del Teams, en el caso mío, yo veo que me genera dos usuarios, uno como invitado y el otro como el propietario. Entonces, cuando entra el propietario,
no me deja ver la clase, pero si entro al invitado me aparecen las sesiones en las que me han invitado para entrar. Interesante. Entonces, sí, Exacto, posiblemente eso le pasa a los compañeros o a lo mejor no se unieron a los grupos porque en Teams cuando usted entra sale a los grupos, a los equipos, perdón, que usted fue agregada y automáticamente usted solo entra y ya aparece la reunión, aunque no le manden el link. Y es sí, Es correcto, que a mí me deben de pasó entrar como invitados. del es periodo que pasado. yo he identificado que el problema casi siempre se da cuando ingresan desde un celular, ¿verdad? Y dependiendo, porque generalmente antes se daba así el problema, pero últimamente estoy viendo que hay varios que tienen problemas para ingresar. Sí, les agradecería, muchachos, a ustedes que ya han identificado los problemas que han tenido con las otras clases, si pueden escribirles para que ellos más o menos se orienten en cómo pueden ingresar, ¿verdad? Por teléfono es más difícil porque no está diseñado el programa de Microsoft TEA. Hay cosas que no aparecen. Sí, sí, yo les he recomendado a los estudiantes que ingresen normal, ¿verdad? Eh, que ingresen desde una computadora de escritorio, una portátil o una tablet, pero por teléfono sí ya es más complejo. Pero se entiende también que de repente pues vienen en camino o tienen algún otro imprevisto y tal vez por esa razón es que no se pueden conectar en su momento. Pero les agradecería, jóvenes, que los que se han identificado, ¿verdad? Entonces colocar ahí en el grupo de WhatsApp y las mejores recomendaciones para que ellos las puedan tomar en cuenta y no tengamos este problema a futuros. Okay. De lo contrario, vamos a perder un poco de tiempo, siempre está ellos ingresando. Y no es culpa de ellos, ¿verdad? Pero que no los acepta a todos. Buenas noches, ingeniera. Buenas noches. Yo hace poco entré, pero lo que estoy observando ahorita aquí en Teams es que hay dos salas y parece que hay unos compañeros ahí. Pero, ¿por qué están ingresando a otras salas? No entiendo. No sé, yo estaba confundida, pero como miré que la sala de que programó usted tiene la fecha de la clase, ¿va? Entonces por eso entré, pero veo que Sí. hay otra sala. Posiblemente alguien programó otra, ahí tiene que aparecer el nombre de quien programó la sala. Es que seguramente era la anterior. ¿Cuándo nos conectamos por última vez? ¿No fue 28? El 28, el Sí. 28. Entonces lo que Jueves hicieron fue 28. que ellos agarraron esa sala. Ese fue el problema. O sea, y eso que dicen es cierto, hay que tener mucho cuidado porque no es Ayasaya, o sea, tiene que ser Ayasaya con la fecha, ¿verdad? Del día de la clase. Sí, porque ese problema se da porque te deja entrar y aún no estando la clase habilitada. Te deja entrar y muchos entran y puede que eso les haya pasado. Bueno, ingresar a... Ya les avisé ya que se pasaran a la otra sala, pero vamos a ver. Gracias, muy amable.
Licenciada, lo raro es que usted siempre manda el link, el enlace en el correo, y con ese no había ningún problema si entra a través del link ese. Sí, Pero, sí, no, también no entiendo por qué no lo usan, pero bueno, vamos a ver, chicos. Siempre las primeras clases son así y bueno. ingeniera, fíjate que estoy viendo que así como usted lo hizo, creo que yo estoy pésimo en todos los ejercicios ahí. No importa, ustedes siempre envíen los jóvenes, porque yo no es que quiero que lo hagan exactamente igual como yo lo hice, quiero ver cómo están ahorita con su lógica, ¿sí? Entonces, Yo lo hice de como que fuera un negocio, por decirlo así, cuando vaya a comprar, encargar la tela, que divida los metros entre las pulgadas para ver cuánto va a mandar a pedir, y viceversa de la venta, que cuando el cliente le pide en metros, que haga la conversión, pero igual en diagrama de flujo estoy malo, porque así como está enseñando usted, ahorita no me enseñaron a mí, y aparte ya no me acuerdo, pero sí me acuerdo que el cuarta figura esa como un cuadrado, pero abajo tiene un bordecito, eso nunca lo utilicé. ok, Los jóvenes. diagramas de flujo varían, ¿verdad, Ali? ¿Verdad, ingeniera? Porque es que yo estuve viendo unos ejemplos de otros que también los cuadracitos estos, los rombos y los cuadros rectángulos son diferentes. Sí, sí. Podría ser que en algunos casos el diagrama de flujo como tal lo representen con símbolos diferentes. Pero jóvenes, no nos perdamos en este caso, ¿sí? Para efectos de esta clase, tratemos de utilizar estos diagramas de flujo que tenemos en la presentación. ¿Ok? Entonces, Okay. yo entiendo que de repente cuando buscamos y queremos... y está muy bien ahondar un poco más en el tema, de repente podamos encontrar diferentes informaciones que hasta cierto punto nos puedan confundir, pero tratemos siempre de tomar de parámetro que nos enseñan en la clase, y si aún así pues no lo comprendemos, pues entonces utilicemos el que más entendamos nosotros, ¿verdad? Siempre y cuando, jóvenes, tratemos de cumplir con los estándares. Este diagrama de flujo que les estoy mostrando acá es según los estándares, ¿verdad? Y la forma ideal para el diseño de los mismos es utilizando esta simbología. Lo que sucede es que, como todo, muchachos, muchas veces las prisas nos hacen como que desviar un poco, hacer unos símbolos un poquito raros, y de repente no los dibujamos bien, o no somos tan detallistas en eso, y eso después nos puede causar problemas. Y importancia, miren, yo siempre he dicho algo. El ser un buen programador no solamente es venir y desarrollar el mejor sistema, no es eso, o ser un genio programando. Si lo es, que bueno, quiere decir que dentro del área de informática, ese es el área en el que más tiene que poner sus esfuerzos, porque el día de mañana obviamente va a ser el área en la que se va a orientar, pero hay que aprender las buenas prácticas. ¿Y cuáles son las buenas prácticas, muchachos? Bueno, aprender que antes de hacer un programa, antes de sentarnos a programar, antes de comenzar a generar el código, tratemos siempre de poner nuestras ideas de una manera que sepamos qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que queremos obtener. Por eso estos ejercicios básicamente nos ayudan a eso. Y aparte de pseudocódigo y diagrama de flujo, es lo que nos ayuda como que a dar nuestros primeros pininos en programación. Y uno de los errores más grandes que cometemos los programadores es que ya una vez que sabemos programar, entonces ya nos olvidamos de la parte de los pseudocódigos y los diagramas de flujo. Y pensamos que esto solamente es para las personas que vienen iniciando con la parte de programación, con la parte de análisis. Sin embargo, cuando ustedes lleven la clase de análisis y diseño, bueno, de teoría de sistemas, análisis y diseño de sistemas, programación e implementación de sistemas, que seguramente ahí nos vamos a ver, ustedes se van a dar cuenta de la importancia de los diagramas de flujo.
de la importancia del pseudocódigo y cómo esto ayuda realmente a que el programador como tal pues desarrolle sin muchos errores, porque no es el chiste estar desarrollando a prueba y error, ¿verdad? Sino que tratar de desarrollar sin cometer muchos errores, que muchas veces los cometemos precisamente por eso, ¿verdad? Todavía hay un compañero que está en la otra sesión. Gilma. Ingeniera, Dígame. sobre el diagrama de flujo, sobre ese símbolo que están diciendo donde imprime lo que es los resultados, yo también tenía esa duda, porque lo demás cuadros yo le entiendo, pero como anteriormente en metodología a uno siempre le enseñan que a lo que es la entrada de datos y a la salida de datos siempre se pone lo que es como un rectangular y tipo rombo. Sí, entonces, en algunos casos también. Sí, Perdonen. entonces, sí, ahí es donde teníamos duda. Yo, bueno, mayormente tengo duda en eso, ya lo que es imprimir el resultado, porque siempre trabajamos con lo que, para la entrada y salida, lo que es de datos, lo que es el rombo. El rombo Está bien. más ancho, sí. Sí, está bien. Perfectamente yo podía hacer así. Usted lo que dice es que este mismo rombo, utilizarlo aquí en BTD y a opción para imprimir el resultado como tal. Lo que pasa es que este símbolo como tal es el que representa una impresión, una escritura, un resultado como tal. Pero sí, también lo pueden poner y es válido. Es más, en los libros de programación de las primeras versiones lo utilizaban de esta manera, como usted lo menciona, poniendo el rombito, este. El rombo es más como condicional, ¿verdad? ¿Es condicional en qué sentido? Que si es uno o no, o el otro. Estoy leyendo lo que es la explicación de decisión, indica un punto de flujo que se produce en camino del tipo si sí o si no. Ah, no, pero es que cuando usted habla de rombo, bueno, vamos a ver, chicos. La Para imagen, mí, vamos a ver. Para ustedes, ¿qué es esta imagen? no, el de arriba, decisión. Este es un diamante para nosotros, Oh, ¿sí? No Ese, sé, y la compañera que mencionó Sí, ahorita, yo ya entendía este mismo, esta de sí, entrada. es que ese es como complicado, parece trapecio y rombo al mismo tiempo. Sí, sí. Y lo que yo ya decía a su compañera como tal es que usted puede utilizar para lo que ella me estaba mencionando, es decir, para el resultado final, para la impresión como tal, yo puedo utilizar, para esa impresión, yo puedo utilizar lo que es propiamente y a opción de documentos, que es esta figurita, o puedo utilizar el que generalmente se utiliza para las entradas de datos, porque en algunos libros de texto, especialmente en las primeras versiones, sí aparecía como que el resultado se generaba con con esta figura como tal, ¿verdad? Entonces, ahora, generalmente yo ya digo diamante, ¿sí? De decisión, pero sí, prácticamente es la decisión. Y esa decisión realmente tiene un significado en el que, como, tal y como usted dijo, ¿qué pasa si si algo, un proceso como tal es sí o es no? ¿Verdad? Entonces, si es sí, ¿qué es lo que va a hacer nuestro programa o nuestro proceso como tal? Y si es no, ¿qué es lo que va a hacer nuestro proceso? ¿Verdad? Entonces ahí hay una decisión en donde si es sí, pues va a ser algo, y si es no, va a ser otra cosa, el proceso como tal, ¿verdad? Pero en el que ella propiamente para los trabajos estábamos hablando era este. Porque si usted se fija, yo para la impresión de resultado como tal, yo estoy poniendo este símbolo, ¿sí? Pero en algunos libros, ¿verdad? No utilizan este símbolo, sino que el que utilizan siempre es el mismo de las entradas. Entonces su compañera me preguntaba si era válido, ¿sí? De repente sí, no le dimos el nombre correcto. Pero cuando ella me lo dijo, yo entendí pues lo que ella me quería decir y por eso le dije que sí, que ellos podían utilizar. ¿Sí? Para que no se confundan, jóvenes.
No sé si hay más preguntas, dudas. Bueno, muchachos, ¿ninguna? Bueno, entonces en la clase anterior, que era esta, en la clase anterior, adicionalmente a ese ejercicio que teníamos, estábamos viendo un poco acerca del entorno de desarrollo integrado, ¿verdad? Y habíamos visto un poco, primero que todo, cuáles eran los principios para iniciar con la programación, cómo se hacía anteriormente y cómo hoy en día, pues, gracias a todas las herramientas tecnológicas que tenemos, pues, no necesitamos tanto hacerlo a mano, sino que lo podemos hacer con diferentes programas que tenemos. Sin embargo, para efectos de la clase, yo les decía que sí vamos a utilizar bastante trabajo manual, porque quiero ver cómo ustedes lo hacen, para poder, o sea, y la mejor manera para que ustedes aprendan es haciéndolo, ¿verdad? Entonces, es bien fácil hacerlo en computadora. Podemos utilizar cualquier programa para hacerlo a computadora, pero hacerlo a mano es más complejo, porque tenemos que estar midiendo, tenemos que estar viendo que nuestros símbolos nos queden bien, y es un poquito más complejo, pero al final nos ayuda a poder ir realmente relacionándonos más con los símbolos según cada una de las opciones que necesitemos para nuestro proceso. Hablábamos de importancia. Chicos, acuérdense de poner en mute, por favor, sus micrófonos. Hablábamos propiamente, jóvenes, de la importancia del entorno de desarrollo integrado, ¿verdad? Y decíamos cómo realmente cuando nosotros contamos con un entorno de desarrollo integrado, pues tenemos en uno todo prácticamente. Tenemos lo que es el editor de código, el compilador, un depurador, un constructor de interfaz gráfica, y básicamente tenemos todo en uno, ¿verdad? Esto obviamente tiene muchísimas ventajas, y las ventajas que habíamos visto es que teníamos un kit completo de esas herramientas, y los programadores y los desarrolladores, o mejor dicho, los desarrolladores famosos y todos, pues siempre utilizan lo que es este tipo de herramientas. Y básicamente tenemos un escritorio propiamente donde, por decirlo, tenemos todas las opciones que necesitamos, y no necesitamos estar descargando una aplicación para cada una de las acciones que queremos ejecutar. ¿Cuáles son las desventajas? Pues como todo tiene sus ventajas y sus desventajas. Habíamos visto que una de las desventajas es que, bueno, igual los escritorios suelen ser muy pesados. Obviamente traen todo lo que necesitamos como desarrolladores, pero esto también implica que necesitamos equipos que tengan una buena capacidad, ¿verdad? Tanto a nivel de hardware como de software, ¿verdad? Entonces, para que podamos ejecutarlo. Recordemos que tanto hardware como software están casados, muchachos, y no se pueden divorciar. Por lo tanto, ¿qué quiere decir con esto? Que nosotros venimos y al comprar o al tener estos tipos podríamos decir, de aplicaciones integradas, esto nos va a consumir bastante recursos. Por lo tanto, la capacidad que tenemos que tener en nuestro computador debe de ser de acuerdo a estos recursos que vamos a necesitar, que vamos a consumir. Entonces, es muy importante eso. Consume muchos recursos, y además de eso, aunque tengamos todas esas aplicaciones integradas, no necesariamente las utilizamos todas. Gracias a Dios, podríamos decir, muchachos, que existen lo que son las herramientas en línea, que básicamente pues nos permiten el poder ejecutar los códigos sin tener que instalar nada. Obviamente sí necesitamos tener lo que es un navegador de internet y un acceso a internet para poderlos ejecutar en línea. Como todo programa en línea, pues obviamente necesitamos eso, ¿verdad? Y aquí habíamos visto un pequeño comparativo, ¿verdad? De los diferentes IDEs que tenemos en el mercado, y obviamente tenemos gratuitos y tenemos también algunos que no son gratuitos. También tenemos en los diferentes sistemas operativos si se pueden ejecutar en esos sistemas operativos o no, en los más utilizados, obviamente, ¿verdad? Entonces, habíamos visto
por decir es algo que Visual Basic solo lo podemos utilizar en un entorno de Windows, y Xcode, que es este último como tal, pues únicamente lo podemos utilizar en un ambiente Mac, ¿verdad? Entonces, habíamos visto que tenemos hasta cierto punto algunos IDE que solamente se pueden utilizar en ciertas interfaces. Sin embargo, tenemos otros que sí se pueden utilizar en todas las interfaces, ya sea Windows, Linux o Mac. Entre ellos tenemos Eclipse, tenemos NetBeans, tenemos Code, que ellos podemos utilizar de esta forma. Tenemos y habíamos visto pues que viendo cada uno de ellos, ¿verdad? ¿Cuáles son los sitios de descarga, ¿verdad? Si son una licencia pagada o gratuita, si son gratuitas, obviamente algunas de ellas son licencias limitadas. Si ya queremos todos los componentes propiamente del programa como tal, entonces sí tenemos que pagar. Y habíamos visto cada uno de ellos, ¿verdad? Donde los podemos descargar y el tipo de licencia que son, ¿verdad? Y nos habíamos quedado finalmente en las herramientas en línea. Y la herramienta que nosotros vamos a utilizar, al menos para estas, podría ser que para todo el periodo, o vamos a ir viendo cómo va el comportamiento, ¿verdad? Pero la herramienta que vamos a utilizar es Endube, ¿verdad? Esta herramienta es interactiva, muchachos, es más, no necesitamos instalarlas. Si yo en este momento voy a dejar de proyectar, doy control más clic en la presentación como tal, entonces me abre la herramienta, ¿verdad? Si yo quiero ejecutar algún código, por ejemplo, vamos a ejecutar este código pequeñito. Si yo lo quiero ejecutar, pues únicamente lo ejecuto y ya me da el resultado en la consola, ¿verdad? Entonces, si ustedes se fijan, no necesito hacer ningún cambio, no necesité instalar nada, no me necesité registrar ni nada, sino que puedo utilizar este perfectamente, ¿verdad? Y obviamente puedo cambiar el lenguaje. Si, por ejemplo, estuviera programando en JavaScript, entonces yo puedo cambiar. Si estuviera programando en Python también. Dependiendo de en qué estemos programando, muchachos, entonces, dependiendo de eso, entonces es que nosotros podemos hacer el cambio y es de una forma interactiva, ¿verdad? No necesitamos más que eso. Y, pues, lo único que necesitamos, como todos, es el navegador a Internet y la conexión a Internet activa, ¿verdad? Por eso es que cuando ustedes me preguntaron de qué IDE íbamos a instalar, entonces, por eso ya dije de que no, si ustedes quieren lo instalan, pues, para tenerlo, ¿verdad? Ya tienen los diferentes, según el sistema operativo que tienen diferentes opciones en las cuales ustedes pueden probar a instalarlo. Pero propiamente para la clase, para el momento del examen, muchachos, pues vamos a utilizar esta consola, ¿verdad? Ya en la próxima clase vamos a hacer algunas pruebas, ¿verdad? Para ver que no tengan problemas, pero sí es importante que ya vayamos probando, ¿verdad? Vayamos probando, que al menos nos abra y que no vayamos a tener ningún problema, que no nos esté generando ningún error. Si alguien le genera algún error, entonces y le toma un print screen o le toma una fotografía y me envía el correo, ¿ok? Entonces, otra de las herramientas en línea que también se pueden utilizar es herramienta Idone. Esta herramienta tiene que registrarse, crear una cuenta o lo puede hacer por medio de Facebook. Una vez que inicien, tendrán que personalizar un poco y hacer algunos cambios propiamente, por ejemplo, con qué lenguaje van a trabajar o con qué lenguaje están trabajando, ¿verdad? Funciona exactamente igual como el anterior. La única diferencia es que en algunos casos sí pide que haya un registro y también es una plataforma en línea, muchachos. Miren, igual es una plataforma en línea. Si yo ejecuto este código que está de ejemplo, miren, igual me muestra el resultado. Miren, ¿Cómo está? Si yo ejecuto el código, por ejemplo, que acabo de probar, igual
también yo puedo hacer, ¿verdad? Vamos a editar, igual también yo puedo probar. Miren. Entonces, de igual manera también me funciona y miren, acá me dio el resultado, ¿verdad? Entonces es bastante similar a Edube, ¿verdad? Y, pero propiamente para la clase y para el examen, este es el que vamos a usar, muchachos, ¿ok? Nada más que les estoy mostrando las otras opciones por si ustedes, pues en algún momento quieren usar para futuros trabajos. Bueno, aquí hablo un poquito acerca de si les pide registrarse, dónde tienen que irse, hay la pestaña de nuevo código, copian y pegan el código que tienen o lo escriben, también lo pueden escribir y luego pues y lo ejecutan, ¿verdad? El momento de dar y salvar, automáticamente se está ejecutando, ¿verdad? Y acá pues está el ejemplo de lo que tienen que hacer. Ustedes pueden copiar perfectamente el código y únicamente lo ejecutan. Otra de las herramientas en línea es cpp.sh. Esta herramienta en línea también tiene funcionalidad en C++ y está disponible en este link. No necesita registrarse y su funcionamiento principal es muy similar a Idónea. Aunque en este caso, muchachos, el shell de C++ no ofrece tantas funcionalidades útiles como Idónea, ¿sí? Por ejemplo, no guarda o no permite guardar ni publicar el código, no incluye ningún soporte, pero obviamente cuando estamos hablando de esto tampoco es que necesitamos gran soporte, ¿verdad? Básicamente nos permiten poder ejecutar nuestro código y saber si está correcto. Eso es únicamente. Entonces, si probamos este que nos aparece, miren. Entonces yo coloco, por decirles algo, mi nombre y ya me escribe Olla Nazarena. ¿Sí? Ahora, de igual manera, si digo, ok, pero quiero probar el que yo tenía, de igual manera, lo ejecuto y listo. Entonces, esto nos permite eso, el poder ir viendo si el resultado que nosotros tenemos con nuestro código es correcto, ¿verdad? Entonces, esa es otra de las opciones. Y acá tenemos lo mismo que acabamos de ver ahorita en las imágenes. Bueno, muchachos, entonces, con esto terminamos lo que habíamos iniciado la semana pasada. Conocimos un poco acerca del entorno de desarrollo integrado. Conocimos cómo lo podemos, las opciones que tenemos para poderlos instalar. Y conocimos también, aparte de herramientas de programación que podemos utilizar de forma, podríamos decir, en línea, ¿verdad? Entonces, básicamente con esto ya vimos un poco acerca del entorno con el que nosotros vamos a trabajar. De igual manera, esto nos va a servir como una parte introductoria al tema que vamos a ver el día de hoy. No sé si hasta aquí, muchachos, tienen alguna pregunta. Voy a dejar un momento de compartir porque tengo que descargar la lista de asistencia. Todos los que tenían problemas para conectarse, si me pueden confirmar si se lograron conectar, si están en la videoconferencia, jóvenes. Buenas noches, Lick. Sí pude ingresar a la plataforma. Buenas noches, ok. Buenas noches, igual confirmo asistencia. Perfecto. Muy bien. Ok, perfecto. Excelente, jóvenes. Solo déjenme descargar entonces la lista de asistencia. Hasta aquí, muchachos, lo que vimos. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Tienen alguna duda? Lick, la presentación usted la gracias. subió a la plataforma, ¿verdad? Y la presentación, sí, pero de la La actividad. antigua, sí, esta no. Sí, ya que no haya subido es esta porque no ya habíamos terminado de ver.
pero ahorita que, ok. bueno, ya finalizamos, ya voy a subir, no se preocupe. Ok. La que está Gracias, es la de Miguel. conceptos básicos de programación. Así es, 12 diapositivas. 12 Eh, diapositivas. exacto, ese ya que está. Muy bien, jóvenes, entonces miren, vamos a iniciar con la introducción a la siguiente clase que tenemos, ¿verdad? De repente no vamos a avanzar mucho porque sé que ya estamos un poco contra el tiempo, pero al menos ya parte introductoria vamos a verle, ¿ok? Yo sé que muchos pues ya quieren comenzar a programar, pero bueno, muchachos, hay un dicho que dice, vísteme despacio que voy deprisa. Después van a tener mucho tiempo para programar, ¿ok? Y lo importante es Sí, Lick, no hay problema, y lo mucho tiempo importante, para aprender. y lo importante es los Mejor es conceptos. aprender bien. Aprender Así bien, es, dice. así es. Bueno, muchachos, entonces en esta segunda unidad vamos a iniciar con la introducción a la programación. Y cuáles van a ser y los aspectos que nosotros esperamos alcanzar una vez que ustedes terminen o que terminemos esta presentación. Primero, que ustedes como estudiantes puedan conocer la diferencia entre el lenguaje de máquina y el de alto nivel. También el código de máquina y la compilación. También vamos a comenzar a ver los conceptos de variables, enteros, caracteres, ¿sí? Y vamos a ver, y aparte de comentarios, vamos a ver los fundamentos del control de flujo. Vamos a tratar con flujos y operaciones básicas de entrada y salida. Y vamos entonces, ya una vez viendo esto, pues a escribir un programa simple. Vamos a iniciar de poquito en poquito, pero conforme vayamos avanzando, pues esto va a ir aumentando un poquito el nivel de intensidad. ¿Ok? Entonces, vamos a iniciar. El lenguaje natural versus el lenguaje de programación. ¿Quién me puede decir, o no sé si alguien me puede decir, qué es en sí el lenguaje? Yo creo que para poder entender qué es un lenguaje natural y un lenguaje de programación, primero tenemos que estar bien claros en esta parte, mejor dicho, en este título como tal, que nos dice lenguaje natural versus lenguaje de programación. Pero en sí esta palabra, Una forma de expresión. lenguaje, una forma de expresión, ajá, muy bien. ¿Qué más? ¿Ustedes creen que utilizamos el lenguaje siempre, algunas veces? ¿Qué podemos decir? Considero que el Siempre. lenguaje natural es una religión o algo, un país, o sea, cada quien tiene su propio tipo de lenguaje, ya sea inglés, español, italiano, pero solo entre ellos, y el lenguaje de programación es algo general como la matemática, que lo entiende a nivel mundial. Así es, muy bien. ¿Y los demás? Bueno, el lenguaje en sí es la capacidad de expresar, ¿verdad?, los pensamientos y los sentimientos. Sí. Y como decía el compañero, tal vez el lenguaje natural es aquello que solo nos comunicamos entre sí. Y tal vez el lenguaje de programación es, como dice él, globalmente, o sea, que todos podemos entenderlo. No importa el idioma, es casi el mismo, por decirlo así. Muy bien. Bueno, muchachos, antes de ver ya parte del lenguaje natural y del lenguaje de programación, es importante saber que el lenguaje en sí, como tal, no es un lenguaje de programación. Es decir, no es que estamos hablando de lenguaje C++ o estemos hablando de C# o estemos hablando de Java, no, o de Ruby, no es eso, sino en sí el concepto de qué es un lenguaje, ¿verdad? Y realmente cuando nosotros vemos que es un lenguaje, no es otra cosa que es lo que la gente usa para poderse comunicar, ¿sí? Es decir, cualquier tipo de lenguaje que la gente utilice para poderse comunicar. Sin embargo, el lenguaje es una herramienta tal y como lo dijeron ustedes que nos permite poder expresar y al mismo tiempo registrar pensamientos humanos. Y esto es muy importante. Fíjense que todo
todo en la tecnología como tal, muchachos, tiene su base propiamente en la naturaleza humana. No es más que buscar que las computadoras hasta cierto punto piensen como los seres humanos. Qué irónico, ¿verdad? O sea, los seres humanos buscamos eso realmente. Y inteligencia artificial no es otra cosa que eso. Entonces, en sí, el lenguaje es una herramienta que nos permite poder expresarnos. Y obviamente no hablamos solamente de un lenguaje de palabras, sino que también para podernos comunicar muchas veces hacemos lo que es, bueno, el lenguaje hablado, pero también escribimos y por medio de esto también nos estamos comunicando. Al momento de leer también nos estamos comunicando. Cuando escuchamos y analizamos los pensamientos de otras personas, pues también estamos analizando y estamos al mismo tiempo comunicándonos. Es decir, en sí, todo lo que nosotros hacemos, muchachos, es una comunicación verbal y no verbal, pero al mismo tiempo también es un lenguaje, ¿sí? Nuestros gestos, muchas veces sin decir nada, solo ver nuestra cara, damos a entender mucho, ¿verdad? Entonces, esos son maneras de comunicarnos y es un lenguaje corporal, por ejemplo. Entonces, los lenguajes que usamos para comunicarnos con otra persona, a eso, como ustedes dijeron, son los que nosotros denominamos lenguaje natural. Sea que la comunicación sea escrita, sea hablada, o sea de otra manera, pues igual siempre existe una comunicación, un lenguaje, y esto nosotros ya conocemos como lenguaje natural, ¿verdad? Ahora bien, sin embargo, hay otro lenguaje cuya creación y desarrollos fueron dictados por algunas necesidades específicas y cuyo desarrollo está totalmente sujeto al control de grupos muy amplios de personas como comités internacionales o grupos de trabajo, ¿verdad? Esto, muchachos, y la forma de estos lenguajes está definido por estándares internacionales. No es que si hubo una persona vino y dijo, yo quiero hoy establecer un nuevo lenguaje de programación y voy a hacer, no, sino que esto tiene que pasar igual por una serie de revisiones, comités que revisan esto, ¿verdad? Y además de eso, estar sujeto a los estándares internacionales. Y aunque muchas personas pueden entenderlo, ¿sí? Porque hablamos de que no solo una persona o ciertas personas lo pueden entender, sino que pueden haber muchas personas que lo entiendan. Realmente el objetivo de estos lenguajes no es el intercambio de pensamientos entre seres humanos. Esa no es la prioridad, sino que es más allá de eso. A esto es que nosotros ya conocemos como lenguaje de programación, ¿sí? Entonces, un lenguaje de programación se define por un cierto conjunto de reglas rígidas, mucho más inflexibles que cualquier otro lenguaje natural. Recordemos, muchachos, que incluso cuando hablamos de lenguaje natural, los seres humanos tenemos la capacidad, tal y como habíamos hablado, de aprender muchos lenguajes, ¿sí? Puede ser que nosotros pues tengamos nuestro lenguaje, nuestra lengua materna, que en este caso es español, pero no quiere decir que que algunos no saben hablar inglés, otros francés, otros italianos, otros mandarín. Es decir, tener esa capacidad para saber múltiples lenguajes, ¿verdad? Entonces, en este caso, pues básicamente es algo natural en nosotros. Todos los seres humanos tenemos la capacidad de aprender cualquier tipo de lenguaje. Incluso aquellas personas que tienen alguna discapacidad física, igual ellos logran desarrollar su tipo de lenguaje, ¿verdad? Y de igual manera evolucionar, ¿verdad? Entonces, en este sentido, hablamos que en el caso de los lenguajes de programación, pues son un poquito más rígidos, ¿verdad? Y en este sentido, se rigen bajo lo que son ciertas reglas, ¿verdad? Entre ellas tenemos que, por ejemplo, una de ellas reglas es, y aparte de determinar las letras, dígitos, signos de puntuación que necesitamos. Esto, muchachos, esta parte se define o se conoce como el léxico, ¿sí? Dentro de lo que es el lenguaje propiamente de programación. Tenemos también otro conjunto de reglas que nos permiten determinar la forma adecuada de clasificar los símbolos.
Esto se determina o se denomina sintaxis de lenguaje. Y tenemos que también necesitamos ser capaces de reconocer el significado de cada declaración expresada en el lenguaje dado. Y esto se conoce como semántica. Entonces, para un lenguaje de programación, muchachos, se requiere y que este lenguaje no tenga errores, o sea, que en el momento que yo programemos en ese lenguaje, hagamos un programa y que no tenga errores, tenemos que cuidar lo que es y aparte léxica, y aparte sintáctica, y aparte semántica. Entonces, de lo contrario, ¿qué pasa cuando ejecutamos un programa? ¿Qué creen ustedes que sucede cuando nosotros ejecutamos un programa y tenemos algún tipo de error? Que de repente pusimos un punto y coma donde no teníamos que poner, o mejor dicho, no pusimos un punto y coma, vaya. ¿Qué creen ustedes que va a suceder? Va a haber error. Genera un error, ¿verdad? Entonces, algo que tenemos que tener claros, muchachos, es que definitivamente los programas los desarrollamos los seres humanos. Entonces quiere decir que en algún momento puede tener algún tipo de error, ya sea de léxica, de sintáctica o de semántica. Sí puede tener errores. Ahora, ¿qué es lo que sucede ahí? Que tenemos que identificar dónde está el error. Porque si no lo identificamos, muchachos, pues ¿qué va a pasar? Pues de repente el programa se va a ejecutar, no va a dar ningún error lógico, pero realmente no genera los resultados que nosotros queremos. Y eso puede llegar a pasar. ¿Sí? Si hubiéramos ejecutado, si hubiéramos el primer pseudocódigo que hicimos y hubiéramos pasado al lenguaje de programación, muchachos, obviamente al momento de ejecutarlo no me iba a dar ningún error, pero lógicamente no estaba bien, porque el resultado del producto como tal iba a ser incorrecto, porque yo estaba utilizando un signo más, y era un signo de multiplicación el que tenía que utilizar para poder generar el producto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que sí vamos a encontrar errores, claro que sí, pero que tenemos que aprender a solucionar esos errores. Tenemos algo muy importante, y tenemos que partir de esta premisa, muchachos. Una computadora, a pesar de lo que muchos pueden creer, no es que es inteligente, ¿sí? No es que tiene, así como nosotros los seres humanos, que tenemos esa capacidad de poder aprender y poder de esta manera poder dar resultados, y podemos aprender de nuestros errores y podemos corregirlos, y tenemos aquella capacidad de poder hacer muchísimas cosas que muchas veces ni nosotros mismos nos damos cuenta, ¿verdad? De todo lo que podemos hacer. Sin embargo, cuando hablamos de una computadora, realmente esta computadora como tal carece de lo que es la parte de inteligencia, de autointeligencia como tal. Podríamos decir, y aunque suene bastante feo, que es como un perro bien entrenado, es decir, una computadora, y así es literal, muchachos. Si nosotros ingresamos basura en el sistema, ¿qué creen ustedes que vamos a obtener? ¿Qué creen ustedes que podríamos obtener? Vamos a obtener basura, ¿sí? Es decir, si tenemos el mejor sistema del mundo, funciona muy bien, pero no capacitamos a los usuarios, al momento que ellos registren información y ellos por poner un 0 pusieron 3 ceros más, el sistema no ya va a detectar que este es un error. Y ahí hay un error. O por poner un menos pusieron un más, o viceversa. Entonces, ¿qué es lo que sucede, muchachos? Por eso es ese dicho, que si nosotros ingresamos basura en el sistema, pues al final basura vamos a obtener. Eso es lo que sucede realmente con las computadoras como tal. Ellos responden solo a conjuntos predeterminados de comandos conocidos. Por eso, lo que nosotros hagamos, igual lo tenemos que programar, ¿sí? Tenemos que un conjunto completo de comandos conocidos se denomina lista de instrucciones, a veces abreviado IL. Los diferentes tipos de computadoras pueden variar según el tamaño de la lista de instrucciones, y las instrucciones en sí pueden ser completamente diferentes en diferentes modelos. Recuerden que en este caso estamos viendo, y aparte del lenguaje de máquina, ¿sí?
Hablábamos de que cuando nosotros hablamos de lenguaje de máquina, el lenguaje de máquina está compuesto de lo que son las listas de instrucciones. A esto propiamente es lo que nosotros conocemos como el lenguaje de máquina. Este lenguaje podemos decir que es más simple y primario y podemos usarlo para dar comandos a nuestras computadoras. Podemos decir que es un lenguaje materno de las computadoras. Y valga la redundancia, muchachos, los primeros programadores, por eso es que se llamaban programadores, porque precisamente ellos no utilizaban una interfaz como la que nosotros utilizamos, un entorno de desarrollo integrado. Ellos básicamente todo lo pasaban al lenguaje de máquina. Entonces, obviamente eso se volvía no solo bastante caro para las empresas, bastante complejo, ¿verdad? Porque dependiendo del equipo que nosotros tuviéramos, tenía que ver mucho el tipo de hardware que se tuviera con la programación, es decir, que iban directamente asociados. Y en este caso, pues, había que tener bastante cuidado con esto, ¿verdad? Bueno, nos vamos a quedar hasta aquí, muchachos, porque sé que otros tienen clase. No sé si hasta aquí tienen alguna pregunta, alguna consulta. ¿Dudas? No, ingeniera. Bueno, chicos. En el caso de ustedes, según lo que tenemos, nuestra próxima videoconferencia ya vamos a realizar el día miércoles, ¿cierto? El día miércoles 3 de febrero, ¿ok? Entonces, el día miércoles 3 de febrero vamos a continuar con esta clase y ya les va a quedar un ejercicio que van a tener que desarrollar para el fin de semana. Yo les aconsejo, muchachos, que el día de mañana traten de probar, primero que todo, que con el ambiente en el que vamos a trabajar, que en este caso es con Edube, ¿verdad? No tengan ningún problema en ejecutarlo en sus computadoras, ¿verdad? Que lo puedan ejecutar sin ningún problema. Recuerden de que para esto pues tienen que tener internet, ¿verdad? Igual se tiene que ejecutar desde un navegador y para que estemos claros en eso, ¿ok? Hay que registrarse, ¿verdad? Porque yo ahorita entré en la página y me pide registro. ¿En Edube? Sí. No, con el link que les mandé no les debería de pedir registro. Y les pide registro. Pregunta, ¿el link dónde está? En la presentación que no hayas subido todavía, muchachos. Pero ahorita, lo que voy a hacer es que ahorita se los voy a copiar. Como dice que les mandé, entonces me dejó en el aire. No, compañero. Tienen toda la razón. Tienen toda la razón. Compañero, al buscarlo en Google le aparece lenguaje aparte. No le tomen el primer link, sino que dele abajo. Ahí le va a aparecer. A mí me entró y no inicié sesión. Muy bien, Jason. Igual, aquí se los puse, muchachos, en mensaje, por si lo quieren copiar igual de ahí. Pero también está muy bien la opción que acaba de dar Jason. ¿Alguna duda, jóvenes? ¿Adicional? No, ingeniera. No, hasta el miércoles entonces, ¿verdad, ingeniera? Hasta el miércoles. Me gustaría mucho tener la clase mañana con ustedes, pero ya en la planificación ya teníamos que iba a ser el miércoles. Entonces lo que vamos a ver es si mañana no nos ajusta toda la clase, entonces planificaríamos otra clase para el día jueves. ¿Tendrían algún problema si hacemos esa planificación? Ninguno, ingeniera. Ninguna. Ah, bueno. Ninguna. Me parece perfectamente. Excelente, jóvenes. Me gusta esa actitud, ¿eh? Van a llegar lejos. Muy bien. Muy bien. Bueno, muchachos, entonces nos quedamos hasta aquí el día de hoy. Cuídense mucho, por favor. Tomen todas las medidas de bioseguridad. Si tienen que salir, pues tomen todas las medidas. Si no tienen que salir, muchachos, pues no vayan a salir, ¿sí? Porque ahorita está bien feo todo, ¿verdad? Entonces, a tomar todas las precauciones por ustedes y su familia. Cuídense mucho y entonces nos volveríamos a conectar el día miércoles y tentativamente también el día jueves. ¿Ok? Que tengan una feliz noche. Buenas noches, ingeniera. Gracias. Buenas noches.
Cuídense mucho. Buenas noches, Sí. ingeniera. Feliz Gracias. Buenas Feliz noches. noche. Feliz noche. Jóvenes, y recuerden que tienen hasta las 11:55 de hoy para los que se quieran ganar el 0.5 puntos extra. Yo sé que solo es 0.5 puntos, pero ayudan, muchachos, ayudan. Al final todo suma. Algo es algo. Sí, sí, al final todo suma. Y no se El estresen. 0.5 pasa uno. No, eso sí, no, yo no lo redondeo. A menos que tengan otro 0.5. Es broma, muchachos. Sí, ayuda, es cierto. Al final, si sacan, por ejemplo, 90.5, al final sacan 91, es cierto. 64.5. Ahí también pasan con 65. Pero no se preocupen, muchachos, les va a ir bien, ¿sí? Les va a ir bien. Lo importante es que vayan aprendiendo, ¿sí? Vamos a ir despacio, pero acelerado. No, es que no sé cómo decirlo. Seguro. Vísteme despacio que voy deprisa, muchachos. Entonces vamos a ver cómo vamos avanzando, ¿ok? Bueno, chicos, entonces, feliz noche y cuídense, ¿sí? Gracias, Gracias, ingeniera. Iván. Buenas noches. Buenas noches.